Hola, ¿cómo están? Muy buenas a todos y todas y todos. Este segundo tema que vamos a ver de nuestro semestre en la materia de lógica es la argumentación. ¿Sí? La argumentación la vamos a ver en dos partes. Una primera parte que tiene que ver con repasar, profundizar, matizar algunas ideas, elementos que hemos estado viendo sobre qué son los argumentos, qué estructura tienen, cómo diferenciar exactamente cuando una expresión se trata de un argumento y cuando no, ¿sí? Diversas modalidades, generalmente informales de los argumentos. Vamos a repasar un poco sobre las nociones básicas referidas a los argumentos. En la segunda parte de este tema, de este mismo tema, vamos a ver cómo reescribir un argumento. ¿Sí? Es una técnica, un método que se utiliza en la lógica con el fin de identificar la estructura de un argumento. Y es una técnica que nos va a servir mucho, les va a servir mucho a ustedes en su formación profesional debido a que, como les dije creo en el anterior video, las ciencias sociales que un trabajo de investigación de las ciencias sociales está repleto de argumentos, está construido en base a argumentos. Las ciencias en general argumentan para sostener determinadas afirmaciones, tesis, qué sé yo. Entonces es muy importante también la segunda parte que vamos a ver. Pero vamos a la primera, ¿sí? La argumentación es parte de nuestra vida cotidiana, es parte de la vida profesional de alguien que se dedica a las ciencias, puede ser a las ciencias más duras, como se les dice comúnmente, o a las ciencias naturales, o también a las ciencias sociales, por supuesto. Todos los artículos, ensayos, investigaciones que vayamos a leer o escribir tienen que hacer uso de argumentos. En diversas situaciones comunicativas existen los argumentos, ¿no? En un diálogo, en una discusión, qué sé yo. No siempre, pero tampoco, ¿no? No siempre. Por ejemplo, ahora con este boom de las redes sociales, hay mucha discusión, digamos, en las redes sociales sobre política, pero no necesariamente esa discusión está basada en argumentos. Muchas veces se cae fácilmente a la diatriba, al insulto, al calificativo, y muy pocas veces se hace uso adecuado del argumento, ¿sí? También existen, sí, situaciones en las que en política se argumenta, pero lamentablemente creo que no es el método favorito para las discusiones políticas actualmente predominante. Lo que, por supuesto, hay que procurar cambiar todos los seres humanos, como decía Aristóteles, somos seres políticos y por lo tanto parte de nuestro ser político es insertar también la capacidad de argumentar para defender nuestras opiniones, nuestras tesis políticas. En este caso, ¿no? Dado el ejemplo. ¿Un argumento para qué sirve? Sirve para justificar una tesis o un planteamiento. Y esta función que tienen los argumentos se refleja en la estructura que posee, ¿no? Porque hemos dicho que un argumento se compone de premisas, que justamente son los enunciados destinados a solventar la tesis o el planteamiento principal que vamos a llamar conclusión. Vamos con ejemplos de argumentos. Ahora les voy a dar sobre todo ejemplos no formalizados o, mejor dicho, no estandarizados de argumento. Un argumento estandarizado es el clásico: todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, por lo tanto Sócrates es mortal. ¿Por qué es un argumento estandarizado? Porque ustedes agarran la palabra Sócrates, mortal, y hombre y las cambian por otros tres conceptos: computadora, blanco y tecnología, y el argumento sigue siendo válido. Es decir, es un esquema de argumento, ese argumento estandarizado que les acabo de decir, es un esquema de argumento
por eso se dice argumento estándar, en el que tú le puedes cambiar el contenido y sigue siendo válido. Es una forma argumentativa estandarizada. ¿Sí? Ahora, yo sobre todo en esta segunda parte quiero poner ejemplos de formas argumentativas no estandarizadas, es decir, que no encaja en un molde así como el ejemplo que les acabo de dar. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque nos permite profundizar un poco sobre la estructura de los argumentos, salirnos un poco de los esquemas estandarizados. Pero también nos sirve porque ustedes son cientistas sociales y generalmente cuando lean un artículo, un ensayo, un libro de una investigación social, no van a encontrar argumentos estandarizados, por supuesto. O por lo menos es muy difícil que alguien escriba un artículo con parecidos, por lo menos, argumentos estandarizados. Vamos a encontrar un montón de argumentos que van a ser generalmente no estandarizados, como más o menos los que les quiero mostrar acá. ¿Sí? Entonces acá vamos a ver argumentos en los que la premisa puede estar al principio, a veces pueden estar al final, la conclusión puede estar al principio, al medio, al final, etcétera. Quiero mostrarles, a eso me refería con mostrarles ejemplos de argumentos no estandarizados. Bueno, veamos este ejemplo 1. Dice, se sabe que las enfermedades contagiosas son provocadas por microorganismos. La influenza parece ser contagiosa, por eso es probable que sea causada por ellos. Todo eso que está de color verde es la premisa 1. Las enfermedades contagiosas son provocadas por microorganismos, premisa 1. Premisa 2, la influenza, esta enfermedad, ¿no?, que estuvo de moda hasta que la opacó el COVID. La influenza, decía, parece ser contagiosa, esta es la premisa 2. Y la conclusión sería, por eso es probable que sea causada por ellos. ¿A quién se están refiriendo? Por eso es probable que la influenza sea causada por microorganismos. Eso dice la conclusión. Fíjense que la conclusión, precisamente por ser de un argumento no estandarizado, la redacción cuida de no estar repitiendo palabras, etcétera, cosa que no sucede en los argumentos más esquemáticos, ¿no? Tenemos entonces un argumento de 2 premisas, una conclusión. Hay indicadores, ¿no? Se sabe que es un indicador o marcador de premisas. Está introduciendo el ingreso de una premisa. Y la palabra por eso funciona generalmente como un indicador de conclusión. Vayamos viendo más ejemplos e iré haciendo esto, identificando la estructura básica más elemental del argumento, que es premisas y conclusión. Y también vamos a identificar si es que hubieran indicadores. Leeremos este ejemplo 2, que es más largo. Un cuerpo en el que un péndulo oscilante de tamaño fijo tiene periodos de oscilación que decrecen ligeramente con la latitud creciente, que va del ecuador a los polos, es un esferoide ligeramente achatado en los polos. La Tierra es un cuerpo en el que el péndulo oscilante de tamaño fijo tiene periodos de oscilación que decrecen ligeramente con la latitud creciente que va del ecuador a los polos. Por tanto, la Tierra es un esferoide ligeramente achatado en los polos. Ese es un argumento un poco rústico en su redacción, pero vale la pena como ejemplo porque si ustedes se fijan, se va repitiendo los mismos términos muchas veces, pero esta repetición de términos tiene una coherencia porque va ligando, encadenando cada premisa para que la conclusión sea válida, ¿cierto? Entonces tenemos igual 2 largas premisas, una primera premisa más general, ¿no? La primera premisa es como un principio general. Un cuerpo que hace esto y es así, se llama así. La segunda premisa dice, la Tierra cumple estos requisitos de la premisa 1. Y la conclusión
Esto es un razonamiento deductivo, ¿no? Bastante obvio. Dice, por lo tanto, la Tierra es eso también. Es un esferoide ligeramente achatado en los polos porque cumple los requisitos, digamos, de la geofísica. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos dos premisas y una conclusión. ¿Hay indicadores de premisas? No. ¿Indicadores de conclusión? Sí. La palabra, por lo tanto, es un indicador de conclusión. Vamos con más ejemplos. Este es un poco más corto. Dice, puesto que la luz se desplaza con una velocidad finita, observar objetos que están a millones de kilómetros de distancia es, de hecho, observar luz que fue emitida muchos años atrás. ¿Cuántas premisas hay acá? Solo una. Y todo lo demás, todo lo que viene después de la premisa que está subrayada con azul, sería la conclusión. Puesto que es un indicador de premisa. Dice, puesto que la luz se desplaza con una velocidad finita y además no hay una separación con un punto suspensivo, pero es obvio que viene una conclusión. Observar objetos que están a millones de kilómetros de distancia es, de hecho, observar luz que fue emitida muchos años atrás. Y es larga la afirmación, ¿no? Justificada de manera válida por una sola premisa. En este caso, voy a poner acá un poco esto para que no lean. En este caso, yo quería mostrar el ejemplo de cómo a veces ciertas iconografías, en este caso un cartel, pueden ser traducidas en un argumento. Esta es una publicidad, como ustedes pueden ver, de una marca muy conocida de ropa, que no tenía, la publicidad es eso nomás, no tiene ninguna palabra, no te dice compra tal cosa, nada, te pone eso. Es una de esa publicidad muy elaborada, muy sofisticada, digamos, ¿sí? Ahora, a mí me llamó la atención y creo que es posible convertir esta publicidad en un argumento. O para decirlo de otra manera, la publicidad es un argumento. La fuerza de la publicidad emana en que tiene capacidad de que el consumidor, al mirarla, al mirar la imagen, produce un argumento en su mente y esa producción de argumento le va a inducir, digamos, a tener una simpatía con la marca o a consumirla, qué sé yo. ¿Sí? Esta sería mi interpretación argumentativa de la publicidad. Yo creo que tiene dos premisas y una conclusión. La premisa sería, en la pared no hay ningún anuncio que prohíba orinar. Dice just do it, ¿no? Con este logotipo famoso. Just do it en inglés significa hazlo, solo hazlo. La segunda premisa dice, es más, hay un letrero que dice solo hazlo. Just do it. Conclusión, la acción del muchacho no es reprochable. ¿No? Entonces, esta incitación a hacer algo que se te dé la gana es un poco el mensaje publicitario que quiere transmitir ese cartel. Este cartel es un poco más interesante. Es un cartel que algunas organizaciones feministas la colocaron en algunas ciudades de Norteamérica en el año, bueno, hace unos años atrás. ¿Sí? El cartel dice Femme Fatal. En el fondo de las letras está una mujer vestida de una manera, podría decirse, sofisticada, según los cánones occidentales. Y además con la apariencia de una mujer anoréxica, ¿no? Que tiene ese trastorno alimenticio. Las letras de esta pancarta es como si representaran un espejo roto, ¿no? Entonces tiene varios elementos ahí la pancarta como para poder producir una expresión argumentativa, ¿sí? Yo he interpretado, yo he traducido, digamos, de una manera argumentativa así.
Primero, femme fatal es la idea, Ida dice acá, pero es idea, me comí la E, la idea de una mujer destructiva, demoníaca, pero atractiva y nociva también, ¿no? Es una idea que más o menos sintetiza todos estos elementos, femme fatal. La argumentación que yo propongo sería este. Actualmente se llama femme fatal a una mujer delgada y excesivamente arreglada. Muchas veces las mujeres arregladas y delgadas son anoréxicas. Luego es posible que una femme fatal sea anoréxica. Esa sería mi interpretación más elemental. Podría hacerse muchas otras interpretaciones argumentativas de esta pancarta que sin duda tiene una potencia interesante a nivel simbólico, ¿no? Esta es una pancarta que la hicieron, también la difundieron esta organización ecologista Greenpeace, que es una metáfora del calentamiento global, ¿no? Como ustedes pueden ver. Por eso está como si el planeta fuera un helado derritiéndose. Mi interpretación sería así, los polos del planeta se están derritiendo por el calentamiento global, por tanto el planeta puede derretirse como un helado. Es una interpretación igual muy elemental, pero que yo la hice así a propósito para que podamos dar cuenta de que un símbolo, una pancarta en este caso, mejor dicho, puede ser traducido también a una argumentación. Es más, las buenas pancartas tienen que traducirse no en una, sino en muchas argumentaciones y la virtud de las pancartas está un poco en dirigir más o menos cómo se puede interpretar argumentativamente, ¿no? Con todo esto vamos a una definición, a una redefinición de argumentos, si ustedes quieren, que sería un conjunto estructurado de enunciados o proposiciones, donde algunos de estas proposiciones se llaman premisas y pretenden fundamentar la proposición principal que hemos llamado conclusión. Fíjense este argumento, es largo pero me gusta mucho. Dice así, propongo pues que aceptemos que el feto es una persona desde el momento de la concepción. ¿Cómo discurre el argumento a partir de este supuesto? A mi entender, como sigue. Toda persona tiene derecho a la vida, así que el feto tiene derecho a la vida. Sin duda, la madre tiene derecho a decidir lo que va a pasar en y con su cuerpo. Nadie lo cuestiona, pero parece que el derecho de una persona a la vida pesa más y es más imperativo que el derecho de la madre a decidir qué pasa en y con su cuerpo, y así tiene prioridad. Por tanto, no se puede matar al feto, no se puede practicar un aborto. ¿Sí? Fíjense que en este argumento, este es un argumento extraído de un artículo de Judith Jarvis Thompson que se llama el artículo Una defensa del aborto. Ahora, esta es una expresión argumentativa en el que, si ustedes se fijan, no toda la expresión que he extractado es parte en sí misma del argumento. Fíjense los primeros dos enunciados. Cuando dice, propongo que aceptemos que el feto es una persona desde el momento de la concepción. Hasta ahí es solamente un supuesto previo antes de la argumentación. Entonces dice, para que este argumento tenga base, propongo que este supuesto primero lo aceptemos. Es un supuesto previo, no es una premisa, ¿sí? ¿Cómo discurre el argumento a partir de este supuesto? Esta es una pregunta retórica, que lo ha hecho por cuestión de estilo de redacción, ¿no? Entonces tampoco es una premisa. Aquí recién empieza la primera premisa. A mi entender, como sigue, tampoco es una premisa. Desde acá, toda persona tiene derecho a la vida, así que el feto tiene derecho a la vida. Premisa 1. Sin duda, la madre tiene derecho a decidir lo que va a pasar en y con su cuerpo. Nadie lo cuestiona. Premisa 2. Pero parece que el derecho de una persona a la vida pesa más y es imperativo que el derecho de la madre a decidir qué pasa en y con su cuerpo, y así tiene prioridad. Premisa 3. Conclusión. Por tanto, no se puede matar al feto, no se puede practicar un aborto. Fíjese que la conclusión, para mí es un poco débil, es muy discutible este argumento, es válido, tiene una buena estructura argumentativa, pero tiene una debilidad. La conclusión depende solo de la premisa 3, porque dice, parece que el derecho de una persona a la vida, es decir, del feto
bueno, en realidad del nuevo ser que está gestando en el vientre de una mujer, parece ser que el derecho de una persona a la vida pesa más y es más imperativo que el derecho de la madre a decidir qué pasa con su cuerpo y así tiene prioridad. Entonces es discutible si el, el, el gestante, cuando es un embrión, es un sujeto que tiene más derechos que la mujer, que es una persona nacida, etcétera, ya formada y todo ello, con capacidad de decidir. No, fíjense que es un argumento, desde mi punto de vista, que la tercera premisa es la que más da respaldo a la conclusión, pero es débil por eso. Una sola de las premisas es sobre la que se asienta lo esencial de la conclusión y por eso me parece un argumento no tan fuerte, no tan contundente, ¿no? Entonces, fíjense que cuando analizamos por partes un argumento, identificando bien sus premisas y su tesis principal o conclusión, podemos encontrar debilidades o fortalezas en una argumentación, algo que es muy útil, para nuestras profesiones de ciencias sociales, para la vida, para la política. ¿Cuánta falta nos hace hoy en día en nuestro país discutir de política con argumentación? Vamos con más ejemplos. Hoy día los estoy machacando con muchos ejemplos, pero bueno, ustedes verán la importancia que tiene. Vamos a ver ahora en nuestros ejemplos un poco de detectar los conectores, ¿no? Lo que les decía. Indicadores de premisas, indicadores de conclusión. ¿Qué son los conectores? Son partículas o expresiones que establecen relaciones argumentativas entre los enunciados. Por ejemplo, acá, los paleontólogos han descubierto abejas atrapadas en el ámbar con varios miles de años de antigüedad. Considerando que estas son muy similares a las actuales, concluyen que esta especie no ha cambiado mucho a lo largo de su evolución. Fíjense, la palabra considerando que es un indicador de premisa, ¿no? Está diciendo por esta razón que, y la palabra concluyen, por supuesto, que es un indicador de conclusión. Este argumento muy cortito, extraído de una obra de Shakespeare, Henry VI, dice, guardaos de juzgar, pues todos somos pecadores. ¿Qué les parece? Un argumento escrito en 7 palabras. ¿Cuál es la conclusión en este argumento? El segundo. Hay 2 proposiciones. Guardaos de juzgar, todos somos pecadores. ¿Cómo identificamos la conclusión? ¿Hay algún indicador de conclusión? No. ¿Hay un indicador de premisa? Sí. Pues es el equivalente a porque, ya que, en tanto que, ¿no? Entonces es un indicador de premisa. Todos somos pecadores sería la premisa y la conclusión, guardaos de juzgar, ¿no? Como decir, cuidado con juzgar, todos somos pecadores. Más o menos esa sería la traducción de ese argumento tan sencillo, pero interesante, extractado de la obra de William Shakespeare. Lo que ustedes van a hacer en el trabajo que yo les voy a mandar es algunos ejercicios en los que les voy a pedir identificar premisas y conclusión, otros ejercicios en los que les voy a pedir identificar conclusión, otros ejercicios en los que les voy a pedir identificar indicadores de premisa, indicadores de conclusión, ¿sí? Y tal vez todo eso combinado. Esta clase yo quería hacerla sobre todo para asentar nuestra familiaridad con los argumentos, en este caso, como les dije, argumentos no estandarizados. El viernes, mañana, estoy subiendo con un poquito de retraso, disculpen ustedes, esta videoclase, pero mañana viernes voy a subir la práctica, sin retraso. Que esté muy bien, un saludo a todas y todos. Muy pronto voy a programar un encuentro en directo, ¿sí? Para que, ni bien terminemos este tema 2, vayamos intercambiando con ustedes. Que estén muy bien, hasta pronto.